Yes. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Déjenme... Perdón, déjenme iniciar la grabación para que comencemos. Muy bien. Muy buenos días a todas y todos de esta clase de Historia Moderna, hoy 9 de noviembre de 2020. Permítanme revisar, ahí de momento 31 personas conectadas. Muy bien, de momento hay 31 personas conectadas. Ok, María José, gracias por avisarme sobre el problema de conexión de Margarita. Gracias Ignacio, también. Ojalá que se resuelva por ahí el problema de Margarita. Muy bien, compañeras, compañeros. Habíamos acordado que el día de hoy vamos a escuchar al equipo siguiente, aunque yo voy a estar entre azul y buenas noches. O sea, voy a tratar de mantenerme en la sesión. De hecho, ahorita ya tengo iniciada la sesión del otro, es en Zoom, del otro evento donde tengo que estar. Entonces, voy a tratar de estar ahí. Voy a tratar de estar ahí. Permítanme un segundo. Estaba en el corona. ¿Toma? Ok, discúlpenme, que me estaba por acá escuchando otra cosa. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Ustedes? ¿De Historia Moderna? Sí, profe. Sí, ok. Sí, profe. De hecho, se Perdón, escucha ando su aquí dobleteando diplomado. cosas. Bueno, vamos a escuchar entonces al equipo que sigue, ¿sí? El equipo que sigue, mm, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es el equipo número 2. Es el equipo número 2, son los compañeros María José, Emilia, Héctor Medina e Ignacio, ¿sí? Todos están aquí, si no me equivoco. Bueno, ahorita ya vi, me parece que, creo que están todos, ¿verdad? Sí, profe, sí estamos los cuatro. Muy bien. Ignacio, Héctor. Emilia y yo. Sí, ok. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar, si les parece, compañeros. Les cedo la palabra. Escuchamos al equipo, el equipo número 2, con el tema que nos van a comentar, que corresponde hablar sobre algunas condiciones generales del Estado en el Imperio Ruso y en el mundo musulmán, particularmente en el Imperio Turco Otomano, durante pues, el periodo que estamos considerando, pues, ¿no? 16, 17, parte del 18.
Entonces, bueno, le cedo la palabra. Adelante, compañero. Bueno, somos el Profe. equipo 2 y vamos Ignacio, a estar adelante. hablando. Ay, perdón, profe. Y pues, como ya mencionó el maestro, vamos a estar hablando del Estado ruso y el mundo musulmán. Estamos conformados por Héctor, Emilia, María José y yo, Ignacio. Y pues va a empezar mi compañera María José, que le cedo la palabra para que inicie cuando ella me indique. Es... bueno, yo les voy a empezar la presentación. Primero les puse unas definiciones, puesto que en la lectura sí saca mucho de onda un poco los términos que usa, puesto que los revuelve bastante. Primero empezamos con oprichniki, que eran los trabajadores de la oprichnina, y la oprichnina eran los territorios del zar Iván el Terrible que fueron confiscados. El zar lo que hacía era confiscar, obviamente, territorios de terratenientes o de personas, de trabajadores campesinos que no las podían pagar para tenerlas para sí mismo, eran como su reserva en las que producía las cosas que eran para su estado. Tenían los Streltsy, que eran un cuerpo militar ruso, guardia personal basada en el terror, a quienes les pagaba con tierras confiscadas, también del zar Iván el Terrible. Estaba la Pomeshchiki, que eran jinetes armados con arcos, espadas, que eran desordenados, no usan armas de fuego. Estos ahorita los voy a explicar un poquito más, porque tienen un poquito más de historia y después tuvieron un asuntillo por ahí con otro de los zares. Los boyardos eran la nobleza media, príncipes y nobles separatistas con tierras y esclavos. Usualmente eran de origen oriental o de origen tártaro. Estos también los voy a mencionar un poquito más, puesto que tuvieron gran papel durante las revueltas. Siguiente, por favor. La pomestie, disculpen por favor por la pronunciación, es que pues está medio raro. Era una parcela de tierra cuyo poseedor era o un militar o un burocrático que prestaba un servicio, y al finalizar la tierra era entregada a cualquier otro militar. Era básicamente un feudo militar. La botchina, era un patrimonio que se heredaba o se vendía. Y la Zemsky Sovir, esta nada más la voy a mencionar una vez, pero de cierta manera es necesaria una pequeña introducción a esto. Fue un parlamento ruso del tiempo de los estados feudales en los siglos XVI y XVII que se convocaba por el zar, el patriarca o los boyardos. Desapareció en 1653. Ahorita les voy a dar nada más un pequeño dato acerca de la Zemsky Sovir. Disculpen de nuevo la pronunciación, es que me trae un poco, porque tuvo un papel bastante importante, aunque fue momentáneo. Les pido por favor tengan a la mano estas definiciones, puesto que voy a usar los términos que se usan en la lectura y estuvo medio raro el sacar las definiciones por así solos. Siguiente, por favor. Ahora, a ver. El zarismo, como sabemos, fue el último de los estados absolutistas, llegando hasta el siglo XX. Estamos hablando, obviamente, de el último zar, que fue Nicolás. En el siglo XIV y los inicios del siglo... Ay, ahí puse sin querer al revés, 15 mal. Se vieron caracterizados por guerras, conflictos civiles, plagas, despoblación y abandono de cultivos. Es decir, están en una época en la cual los problemas de alimentación y de salud eran precarios. Es decir, gran parte de la población se había perdido y la que seguía ahí pues estaba en estado extremo de pobreza. Hasta que en 1450 comenzó una era que era de recuperación y expansión económica. En los 100 años siguientes creció la población, el uso de la moneda y el comercio interior crecieron, la agricultura prosperó y se aumentó 6 veces más el territorio de Moscovita. Ahora, una de las principales razones por la que esto pasó, por la cual empezaron a progresar y a recuperarse de cierta manera, fue una actividad hecha, me parece, por Iván III, que ahorita les voy a decir quién fue, o bueno, lo que hizo, que fue el sistema de rotación trienal que sustituía el sistema de cultivo donde agotaban el suelo, estaban acostumbrados a agotarse los suelos con el mismo cultivo durante varias estaciones.
Entonces se quedaban sin tierra, se quedaban sin cultivo y por lo tanto se quedaban sin comida. Hay una parte de las razones por las que había hambruna. Entonces, al hacer una especie de rotación de cultivos, como que mantuvo a la gente con más trabajo y con más comida para mantenerse durante, digamos, los inviernos. También se hizo más común el uso de los molinos, se llevaron más molinos a las aldeas, se construyeron y así pudieron hacer harina y otros productos basados en lo que cultivaban para poder guardarlos durante más tiempo. Y se hizo un nuevo modelo con respecto a las fincas que se tenían en ese entonces. Se volvieron autárquicas, es decir, se mantenían solas, evitaban importaciones, no exportaban alimentos y pues la producción señorial era específicamente para las tierras monásticas. Siguiente, por favor. Esto es lo que les acabo de explicar. También Iván III, cuando estamos hablando de él, es que hizo que el comercio urbano creciera al unificarse Moscovia. Él lo unificó, se podría decir. Normalizó la moneda, el trabajo asalariado aumentó, creciendo el mercado internacional. Aquí fue cuando Iván III inauguró su sistema de la pomestie, el sistema de la pomestie, que fue básicamente los inicios del absolutismo ruso. También conquistó Novgorod en 1478, expropió esas tierras y asentó ahí a la nueva nobleza que constituiría a la nueva clase militar de Moscovia. Es decir, creó una nueva clase militar básicamente nada más para traer una especie de equilibrio, como que mantener a más gente de su lado en caso de que algo saliera mal con los campesinos, en caso de que sus reformas salieran mal, pues tenía de su lado a los terratenientes y a los pomeshiki. Siguiente, por favor. Aquí les explico, como ya les dije, quiénes son los pomeshiki. Estos eran unos jinetes armados, como ya les dije, con arcos y espadas, eran desordenados, no usaban armas de fuego y usualmente se peleaban con los jinetes tártaros. Estamos hablando de una época en la que los rusos y los tártaros estaban en constante guerra. Se les entregaron tierras en el centro y sur del país obviamente de Moscovia, en las líneas de batalla contra los tártaros. Dichas tierras, las ya mencionadas botchinas, contaban con un esclavo y se les adicionaban más tierras pequeñas con 5 o 6 familias a su servicio. En este asunto, básicamente era una especie de feudo. A los jinetes, bueno, a los pomeshiki se les mantenía bien cuidados mientras fueran útiles, mientras tuvieran un apoyo burocrático o militar para el Estado. Entonces, como yo les había mencionado, esta era el tipo de tierras, las bochinas, que eran heredadas o vendidas, a menos que metiera mano, obviamente, el zar y las cambiara de propietario. Siguiente. Ahora, uno de los primeros, bueno, se considera que fue el primer paso hacia la servidumbre legal, fue que en el año 1497 Iván III limitó la movilidad de los campesinos por Moscovia, permitiéndoles nada más moverse durante el periodo de San Jorge, que fue la semana previa y la posterior. Ahora, ¿qué significa esto? Básicamente, los campesinos no tienen derecho a salir de sus tierras porque estaban anclados a ellas. Las tierras, o sea, las tierras y los campesinos venían juntos, eran propiedad de los terratenientes, eran propiedad de los pomeshiki o de cualquier persona que fuese dueño de esos lugares. Obviamente los campesinos eran la mano de trabajo y el perder la mano de trabajo era desaprovechar las tierras, entonces no se podían permitir esto. Iván III, también conocido como Iván el Grande, se dio cuenta de esto, de que los campesinos tenían demasiada movilidad a pesar de ser pues una propiedad. Y lo que les dijo fue como bueno, se van a poder mover, pero solamente durante una época específica del año, que es el periodo de San Jorge. Se van a poder mover durante esa semana, la semana previa y la semana siguiente, para poder hacer todas sus celebraciones, sus festejos, compras, lo que tengan que hacer. Pero ya de ahí, si no están de vuelta, se les busca literalmente con mano dura o se les matarán con permiso de los terratenientes. Después de Iván el III, que es Iván el Grande,
apareció Basilio III. Lo sucedió en 1505 y siguió sus pasos, expandiendo el sistema de Pomieste y otorgándole ventajas políticas y militares a la dinastía. Este Basilio III no lo menciona tanto en la lectura, así que esto básicamente fue como un resumen. Porque después de él, o sea, estamos haciendo como un tanteando el terreno para que llegue Iván el Terrible, Iván IV. Siguiente, por favor. Ay, nuestro querido Iván. Iván IV, conocido también como Iván el Terrible, al proclamarse zar, expropió las tierras de los terratenientes hostiles y creó una guardia personal basada en el terror, los que ya les mencioné, los oprichniki. Básicamente, a todos aquellos terratenientes que tuvieran alguna especie de idea que no fuera acorde a lo que era el Estado, los mandó por ahí y les quitó sus tierras, las cuales le entregó a los oprichniki. Hizo dos innovaciones militares cruciales. Una fue el empleo de artillería pesada y minas contra fortificaciones, junto con la formación de la primera infantería permanente de fusileros Streltsy. Como ya les mencioné, los Streltsy pues son los guerreros, los que están como más modernizados, si lo ponemos de cierta manera. Hay dos tipos de guerreros, los que están mantenidos únicamente con arcos, flechas y espadas. Están los Streltsy, que son los que usan infantería de primera. Con estos avances, el poder tártaro en el este fue quebrado con la liberación de Kazán en 1556 y la anexión del Janato de Astracán, permitiéndose así el crecimiento del Estado y las sociedades moscovitas. Concedió a la clase pomeshiki el derecho de determinar el nivel de rentas que pueden extraerse del campesinado en sus tierras. Como ya les dije, los campesinos básicamente le pertenecían a los pomeshiki porque vivían en sus tierras. Aunque ellos eran los que las trabajaban, aunque ellos eran los que producían el capital, no seguían siendo más que una especie de esclavos con un poquito más de derechos en ese entonces. Y digo en ese entonces porque después cambia. Entonces, los pomeshiki tenían derecho a sacarle todo el dinero al campesinado que quisieran, con su nivel de rentas, con su nivel de impuestos, todo lo que quisieran les podían sacar. Y ahorita Iván IV lo que hizo fue darles más derecho, como que lo legalizó, algo que ya se hacía desde antes, pero les dio como el poder legal de sacar todo el dinero que quisieran. Entonces, pues, los hicieron así de esta manera. Iván IV convirtió a los pomeshiki en dueños de la fuerza de trabajo de sus propiedades. Ya no solamente eran dueños de la tierra, sino también de la gente. Esto, junto con otras medidas militares, económicas y administrativas, se hicieron con el fin de reforzar el poder político del Estado central zarista. Obviamente, los pomeshiki iban a estar del lado del zar, mientras que el zar les mantuviera con dinero, con comida y con gente. Entonces, al darles estos derechos y al expandirse de tal manera, pues obviamente como que la gente estaba de cierta forma de su lado. Siguiente, por favor. La guerra de Livonia. Este fue un asunto muy picudo, si lo ponemos de cierta manera. La guerra de Livonia como tal, no vienen tanto explicado en la lectura, así que se los voy a explicar con respecto a una investigación que hice. Fue un conflicto militar con una duración de 25 años entre Dinamarca, Polonia, Rusia y Suecia. Es decir, se metieron estados bastante, ¿cómo decirlo?, fuertes. Iván IV, al derrotar a los musulmanes en Kazán y Astracán, como ya les dije, se anexó sus... A ver, espérenme un momento, por favor. Ya, disculpen. Subyugó a la débil confederación de Livonia. Livonia era un estado bastante débil, no tenía mucha fuerza militar ni tampoco fuerza económica. Entonces, como que a Iván el Terrible se le hizo muy fácil de pues subyugarlos. Les exigieron enormes impuestos que no se podían obviamente permitir. Los livonios no tenían el dinero suficiente. Entonces, pues los rusos dijeron, no, pues ya sabemos que no nos pueden pagar, entonces pues ahí les van. Y les cayeron los intentaron subyugar, los invadieron, que era obviamente el plan inicial del zar, que quería acceso al mar Báltico.
Disculpen. Por un tratado, Livonia fue dividida entre Dinamarca y Suecia, quienes enviaron tropas para defender sus nuevas adquisiciones en las manos rusas. Entonces, básicamente, mientras estaban siendo atacados Livonia estaba siendo atacado por los rusos, Dinamarca y Suecia, por un tratado ahí debajo de la mesa, se hicieron con esta tierra. Livonia les entregó sus tierras a cambio de sacar a los rusos, y pues obviamente se quisieron defender y mandaron gente para sacar a los rusos de Livonia. En 1562, Rusia cayó en guerra con Polonia, es decir, Rusia llevaba varias guerras al mismo tiempo, obviamente, estaba en un periodo de expansión, y tras varios intentos de paz por parte de Polonia, obviamente rechazados por el zar, Rusia terminó en problemas con la unión de Polonia y Lituania, quedándose Polotsk de Báthory, mientras los suecos conquistaban Narva, que era una ciudad estratégica de Livonia, y dejaron a Rusia indefensa. Es decir, Polonia se metió a la mezcla porque se estaba peleando con Rusia, y vieron que Dinamarca y Suecia también se estaban peleando con Rusia, entonces dijeron, pues, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y los apoyaron. Rusia cayó, básicamente perdió de una manera estrepitosa esta guerra, arruinando así la sociedad moscovita debido a su gran costo. Esta era una zona estratégica, Livonia, porque era acceso al mar Báltico. Entonces, al intentar como invadirla, al intentar hacerla de su propiedad, pues los rusos pusieron demasiado capital en esa guerra que terminaron obviamente perdiendo, y al perder la guerra perdieron el capital y todo lo que pudieron haber hecho de inversión. Entonces, pues Iván estuvo cometiendo un par de errores más con respecto a su dirección de expansión. Ignoró la amenaza tártara en Crimea, que constituiría un problema permanente para la estabilidad y seguridad del país. Le dio la espalda a Suecia y Polonia y desencadenó así esta guerra que básicamente terminó siendo víctima. Siguiente, por favor. A mediados de la guerra de Livonia, estamos hablando durante esos 25 años de guerra, mientras las fuerzas rusas se concentraban en la periferia del territorio y las conquistas, como ya les dije, estaban en una época de expansión, y Iván el Terrible lo que quería hacer era básicamente convertir toda Europa en Rusia. Hubo dentro del estado ruso, hubo plagas epidémicas, hubo malas cosechas, hubo pillaje interior, hubo extorsiones fiscales e invasiones extranjeras. Básicamente hubo de todo lo que puede afectar a un estado de forma económica, de forma política y de forma social. Y pues obviamente estas regiones se quedaron desoladas. ¿Por qué? Porque obviamente los campesinos que veían que los iban a atacar o que les iban a quitar todo, o que se estaban quedando sin dinero porque los estaban extorsionando, pues huyeron. Obviamente no estaba el zar, no estaba nadie que se los pudiera impedir, porque todos los guerreros estaban peleando por más territorio y estaban descuidando el territorio que ya tenían. Entonces simplemente huyeron. Como consecuencia, ya casi sin gente, los tártaros saquearon Moscú en 1571 y los oprichniki hicieron lo mismo con Novgorod. Estamos hablando de dos poderes, uno interno y uno externo, atacando las bases del Estado ruso. Obviamente fue un golpe muy bajo. Entonces Iván el Terrible, con miedo de perder el control y tratando de recuperar el control, obviamente con medios exageradísimos, terminó prohibiendo el movimiento completo de los campesinos. Como ya les había mencionado 2 zares atrás, Iván III lo que había hecho era nada más limitarlo a durante la época de San Jorge. Iván el Terrible dijo, no, ya no puede ser posible esto, no se pueden mover, así que se quedan todos quietos. Ahora sí que jode las estatuas, no se pueden mover, no pueden seguir huyendo, pero obviamente no pudo contener por completo las huidas en masa, y grandes extensiones de la tierra moscovita tradicional quedaron completamente desiertas. Es decir, se terminó haciendo una regresión agraria de una forma exagerada, y en las zonas donde quedaba todavía gente, se bajó la producción a 1/3 o hasta 1/5 de su nivel anterior, puesto que se les terminaba castigando a los campesinos de esas zonas que se quedaron, como decir, qué bueno que te quedaste, pero es tu trabajo, y entonces les tenían una forma nueva de extorsión fiscal,
en las cuales les quitaban todo lo que tenían si sacaban solo un pie fuera de así como de su área. Entonces, básicamente estaban todos sobreexplotados, estaban todos cansados, no tenían las formas de cultivo suficientes, las tecnologías no eran suficientes para mantener todas esas tierras con tan poca gente, y básicamente por querer abarcar mucho, lograron muy poco. La esclavitud creció, puesto que muchos campesinos se vendían para sobrevivir al azote nacional de hambruna. Como ya les mencioné, durante todo este ataque ruso, durante la tontería de la expansión, pues obviamente malas cosechas y epidemias y todo, la gente otra vez regresó como a más de 100, 150 años atrás, en el cual no tenían comida y se la pasaban muriéndose. Entonces los campesinos se vendían para evitar morir y para evitar que obviamente sus familias murieran. Pero pues fue un asunto demasiado picudo durante la guerra de Livonia. Aquí la lectura hace un pequeño hincapié que dice: la ferocidad del gobierno de Iván fue un síntoma del carácter histérico y artificial del absolutismo, al cual iba dirigido el Estado ruso. Y es que sí, Iván el Terrible fue Iván el Terrible fue conocido durante el final de su gobierno como zar, como una persona loca, como una persona agresiva, como una persona muy a la defensiva, pero al mismo tiempo muy a la ofensiva, que creía que su estado lo iba a abandonar, por lo tanto él tenía que abandonar primero al estado, haciendo uso de su gran poder, y se terminó echando básicamente a la población. En lo que quiso hacer la gran expansión rusa, terminó pudriendo al estado por dentro. Siente, por favor. Ahora, después de todo este asunto, no sé si algunos han visto la imagen del cuando Iván el Terrible mata sin querer a uno de sus hijos. Es una pintura muy conocida, la pueden buscar ahorita si quieren. Pues bueno, Iván el Terrible tuvo varios hijos, tuvo varios matrimonios. Me parece que tuvo 5 matrimonios, de los cuales el Estado solamente hacía legales los primeros 3. Pero en los primeros 3 tenía varios hijos. Uno de ellos fue Teodoro I, al cual básicamente era el sucesor de Iván el Terrible. Pero Iván como que vio a su hijo medio como que no lo vio muy listo para ser el rey, para ser el zar, y le asignó a un regente llamado Boris Godunov. Ahora, el asunto aquí se pone medio espinoso también, porque pues está en época de guerra todavía. Cuando Teodoro I iba a tomar el poder tras la muerte de Iván IV, hizo la paz con Polonia y quién sabe qué, pero apareció Boris Godunov, se adjudicó ¿cómo decirlo? Ese objetivo de terminar la paz con Polonia. Atacó a los tártaros de Crimea, anexó el territorio de Siberia, obviamente necesitando el apoyo de los grandes mandos, por ejemplo los Poroshenko, que era la clase militar. Prohibió en 1592 y 1593 todo movimiento campesino de forma indefinida. Iván IV o Iván el Terrible, ya les había mencionado, ya lo había hecho con anterioridad. Sin embargo, nada más lo hizo por un periodo de tiempo corto, porque era una medida demasiado extrema. Ahorita Godunov lo que hizo fue extender esa medida extrema. Siguiente. ¿Por qué fue un escándalo la sucesión del poder? Pues básicamente porque si bien Teodoro I iba a ser el sucesor ya designado, Teodoro I no tenía hijos, no pensaba tener hijos. Era básicamente un monje, si se puede decir de cierta manera, porque estaba demasiado inmiscuido en asuntos de religión que no le interesaba la política para nada. Por eso le pusieron al regente de Boris Godunov, antes de morir Iván el Terrible. Entonces, el siguiente en la línea sucesoria era un niño que se llamaba Dimitri. Este niño llamado Dimitri, como ya les mencioné antes, Iván el Terrible tuvo varias esposas, pero después de la tercera ya no era legal, o sea, ya no valían. Y Dimitri era el hijo de la quinta esposa de Iván el Terrible. A Dimitri lo llamaban Dimitri el Falso de Rusia, que era básicamente el último zar de la dinastía Rurikovich, que fue la primera dinastía desde el año 880 y cacho.
Estamos hablando de una dinastía que estuvo vigente desde el siglo IX, y pues por la falta de heredero por parte de Teodoro I comenzó la desintegración del Estado ruso. Básicamente, Dmitri iba a ser el siguiente en la lista después de Teodoro, pero hubo una especie si lo quieren poner de una manera como demanda por parte de la madre de Dmitri de que le dieran el derecho a su hijo de ser el siguiente zar, puesto que legal o no, seguía siendo el hijo de Iván el Terrible y tenía grandes facultades mentales para hacerlo, más que Teodoro I y tal vez más que Boris Godunov. Gana de cierta manera esta especie de demanda, y justo cuando estaba yendo a la capital, uno de los, ¿cómo decirlo?, de los guardaespaldas de Boris Godunov lo acuchilló al cuello, o sea, lo degolló, y se hizo pasar el asunto como un accidente. Entonces, en realidad, la versión principal, la versión ya conocida de la historia es que Dmitri se acuchilló sin querer jugando dardos con unos cuchillos y le dio una especie de ataque. Sin embargo, todos sabían que fue Boris Godunov el que lo mató. Entonces, el pueblo ya no confiaba en Boris. Los Oprichniki tampoco, los Pomershiki tampoco. Entonces, básicamente empezó el periodo de los trastornos, en el cual hubo invasiones, aparte del problema que estaban teniendo en el centro de Moscú por el asunto del sucesor, se les llenó el plato con invasiones de Polonia, el asunto de las intrigas, conflictos entre magnates y boyardos que se estaban peleando entre ellos. Básicamente todo el mundo se estaba peleando dentro de Rusia y fuera de Rusia, y Rusia básicamente ya no aguantó. Entonces hubo una explosión de toda la miseria y falta de control económico por parte del gobierno desde la década de 1580. Estamos hablando de casi 30 años atrás. Y duró desde 1605 hasta 1613. Hubo una... ¡Ay! Siente, por favor. Con todos los problemas dentro del gobierno y obviamente dentro del pueblo, resurgieron en 1606 los Bolotnikov. Estos Bolotnikov, disculpen obviamente la pronunciación, no sé cómo se dice, eran una rebelión campesina dirigida por cosacos que intentaron levantar a las masas pobres urbanas contra el usurpador régimen boyardo, quienes se vieron amenazados y unieron a los ejércitos de la nobleza media y los magnates, quienes, como ya mencioné antes, andaban peleando entre ellos, contra los insurgentes hasta derrotarlos en Tula. Esta fue una primera oleada de insurgentes y no era más que una advertencia de lo que le podía pasar a la clase terrateniente. Los terratenientes les tenían miedo a los Bolotnikov, o sea, a los cosacos y al pueblo en general, porque sabían que si se unían en contra de ellos, obviamente los iban a tirar, les iban a quitar sus puestos, los iban a matar, y el Estado se iba a convertir en una locura. Entonces, pues, no sabían qué hacer. Luego, siguiente, por favor. En 1613, con la aristocracia bien defendida del pueblo, es decir, la aristocracia estaba a la defensiva con el pueblo tan agresivo en ese entonces, llega el momento exacto, el primer emperador de la dinastía Romanov, Miguel Romanov. El gobierno llevó a cabo una enérgica recuperación de los campesinos fugitivos encontrados en ejércitos anti-extranjeros y en otros reinos para reavivar la producción económica, como mandató la nobleza. Básicamente, una de las primeras acciones que hizo Miguel como nuevo zar fue el entrar a otros países a sacar a sus campesinos que se habían escapado durante la época de las plagas y de la falta de cultivos, lo que ya les hablé con anterioridad cuando los campesinos se vendían como esclavos. Muchos de estos terminaron en otros países y obviamente Miguel decía, no, pues, ¿saben qué? Son propiedad rusa, entonces véngase para acá. Y los jalaban, los sacaban de otros ejércitos, los sacaban de otros reinos para ponerlos a trabajar de nuevo en sus tierras y reavivar la producción económica. Es decir, la economía tenía que subir para que el pueblo pudiese estabilizarse de cierta manera. Obviamente, estamos hablando de una época de... ¿Cómo decirlo? Ay, se me olvidó el nombre, disculpen. Básicamente, Filarete, el padre de Miguel Romanov, era el que movía los hilos del gobierno a través de su hijo, siendo él el verdadero patriarca, esa es la palabra. Él era el patriarca, sin embargo, Miguel era como la pantalla. Miguel era, por título, él era el zar, pero su papá era el que llevaba todos los asuntos del Estado. Entonces, en uno de esos movimientos, Filarete proporcionó nuevos beneficios a los Pomeshik,
De ahí se deriva un conflicto entre los Pomeshik y el Estado absolutista. Los Pomeshik, como ya les dije, eran los terratenientes que tenían ¿cómo decirlo? Derechos, tenían armas, tenían todo, eran una parte del ejército. Entonces Filarete, al decirles de cierta manera, oigan, saben que se tienen que modernizar sus armas, tienen que hacer uso de armas de fuego, porque estamos hablando de una época, la época de una guerra, de la guerra de los 30 años, obviamente tenían que mantenerse lejos de las espadas y de los arcos y avanzar, pues obviamente no quisieron. Siguiente, por favor. Aquí es donde les explico la milicia y el zarista y los Pomeshiki. El gran poder de Suecia y Polonia en el campo de batalla exigía a los Pomeshik renovarse y usar armas de fuego. Estamos hablando de la época de la guerra de los 30 años, entonces el mantenerse con espadas y arcos era un anacronismo que no se podía mantener, puesto que dejaba a la milicia rusa como una burla contra la milicia de Suecia y Polonia. Entonces les pedía el patriarca que usaran mosquetes, que usaran dragones, que usaran armas de verdad. Sin embargo, pues estos no quisieron y Filarete tomó la decisión de comenzar a construir ejércitos con mercenarios y oficiales extranjeros, porque pues obviamente si los Pomeshik se negaban a usar las armas que él les ofrecía y que les pedía, pues no los iba a estar dejando como la única línea de defensa de los rusos. O sea, obviamente, ustedes no quieren, bueno, pues yo consigo a alguien que sí quiera. Así creó una gran divergencia entre las funciones de los Pomeshik y las Fuerzas Armadas. Simplemente dejó de lado a los Pomeshik y les dijeron, no quieren ayudar a su estado, no quieren ayudar a de cierta manera, si quieren verlo reino. Pues ¿saben qué? No me sirven. Los quitó de la milicia básica rusa y metió a estos mercenarios y oficiales extranjeros. Obviamente se hizo un asunto bastante fuerte porque se quisieron defender los Pomeshik, el patriarca no se dejaba, entonces fue una gran pelea entre ellos. Siguiente. En el año 1630, la milicia rusa se tornaba obsoleta debido a su actuación tradicional, como ya les mencioné, el asunto de las Pomeshik no queriendo cambiar sus armas ni nada así, existiendo una fuerte fricción entre boyardos y la nobleza media sobre la situación de la fuerza de trabajo rural. Al haber problemas para defenderse, también había problemas para mantenerse. Seguimos hablando de una época en que muchos campesinos todavía no aparecían, las tierras seguían sin ser trabajadas como se podía o como se había hecho durante la época de las vacas gordas, si lo quieren ver así. Entonces había mucha tensión entre qué vamos a hacer para que estos campesinos trabajen como deben o para conseguir más gente o más esclavos o lo que sea. Y a pesar de estar atados a las tierras de forma legal, los campesinos solían aprovechar el tamaño del país y su falta de reforzamiento para escapar. Es decir, sí, no tenían por hecho legal derecho a seguirse moviendo, sin embargo, obviamente, con tal de sobrevivir, ellos se desaparecían. Y aquí es donde entra una especie de dualidad dentro del Estado, dentro de los grandes poderes, ya sin tocar la milicia, ya estamos hablando de una dualidad económica, de una dualidad social, en la cual los grandes magnates terminaron atrayendo a los siervos hacia las tierras más prósperas y con menores medidas fiscales, como dándoles tiempo de escapar. O sea, lo que hacían los grandes magnates era decirle a los campesinos, oye, ¿sabes qué? En mis tierras se van dando bien los productos, las medidas fiscales no son tan agresivas, nosotros te dejamos moverte, te dejamos tener tu familia en paz, no te cobramos todo tu dinero en impuestos, entonces te puedes quedar aquí durante un tiempo en lo que la recuperación forzosa de ti y de tu familia, pues es imposible. Les daban un tiempo para trabajar en estas tierras para que así el Estado ya no los pudiese perseguir después, porque básicamente el campesino ya tiene tierras, está trabajando, entonces ya no lo puedes jalar a otras tierras. Y así como que les daban más oportunidad a los campesinos de escaparse. Los grandes magnates fueron así como los compis de los campesinos, eran los que los ayudaban. Por otro lado estaba la nobleza media, que pedía que se suspendieran todas las limitaciones respecto a la recuperación de los campesinos fugitivos. Lo que quería la nobleza media era de que no me interesa un bledo dónde están los campesinos, esos son míos y los quiero jalar a mis tierras para que trabajen mis tierras. Entonces lo que querían era eliminar toda limitación, es decir, que si los tengo que matar, los pueda matar si es necesario porque siguen siendo de mi propiedad. Entonces esta dualidad se hizo bastante fuerte
y los campesinos obviamente estaban del lado de los magnates que los estaban ayudando. Sin embargo, los nobles eran los que tenían más poder político, entonces entre pueblo y entre estado fue un asunto muy fuerte. Siguiente, por favor. En 1648, los aumentos de precios e impuestos provocaron violentas rebeliones de artesanos en Moscú, que se combinaron con un estallido de revueltas campesinas en las provincias y un motín de los Streltsy. Los Streltsy, como ya les había dicho, también eran parte de la milicia. Bueno, más que de la milicia, habían sido como el cuerpo de defensa de Iván el Terrible. Entonces era gente entrenada militarmente, pero que estaba ya casi suelta por el Estado para hacer lo que le diera la gana. E hicieron un motín de un lado y de otro lado un motín de los campesinos. Entonces los boyardos no sabían qué hacer. Había dos motines al mismo tiempo y había saqueos y había muertes y había todo. Entonces aquí es donde entra, dentro de las definiciones les mencioné a Zemski Sobor, que esos eran como una especie de grupo de campesinos, no, una especie de grupo de nobles, que eran los que les hacían las leyes a los campesinos. Entonces convocaron a la Zemski Sobor, anulando los límites de la recuperación forzosa de campesinos fugitivos. Es decir, la nobleza media terminó obteniendo lo que querían. Ahora podían sacar a los campesinos de donde fuera que estuviesen o matarlos en el intento. Y este fue el código legal conocido como la Carta Social de los Fugitivos. Siguiente, por favor. Este es el código que les menciono, publicado, por así decirlo, por la Zemski Sobor, que es básicamente el código legal que es reconocido como la Carta Social del absolutismo ruso. En este código, básicamente deshumanizaban a casi todos los campesinos, juntaban a esclavos y campesinos libres en una nueva clase de siervos, es decir, los campesinos libres ya no se les va a pagar como si fueran campesinos, sino que se les va a tratar como esclavos. Ya no existen los campesinos libres. O eres campesino de una tierra en específico o eres un esclavo, no hay de otra. Las tierras botchina, como ya les mencioné, como la Pomestia, que era del zar, estaban prohibidas para su venta y todas las tierras que daban a servicio militar. Todas las tierras estaban hechas para cultivar, pero principalmente lo que se cultivaba se iba para los militares. ¿Por qué? Porque ellos eran la fuerza que estaba expandiendo el terreno, que estaba expandiendo el estado, bla, bla, bla. Básicamente todo se fijó de nuevo en la milicia. Todo el dinero, todo el producto, todo el cultivo, todo se fue hacia la milicia y ya las obras se quedaban para los campesinos y los nobles. Nadie que no pagase impuestos podía residir en las tierras y nadie podía abandonarlas sin permiso real. Aquí de nuevo se toma en cuenta el asunto de que nadie se puede mover de sus tierras sin permiso, pero se hizo como más legal, se quedó en papel. Entonces ya los boyardos eran los que tenían el poder, era el zar, los boyardos y algunos nobles. Los demás no eran más que esclavos trabajadores. Siguiente, por favor. Con esta pronunciación estuvo muy pesado el asunto. Los cosacos ucranianos le transfirieron su lealtad a Rusia, y junto con ellos atacaron a Polonia en la Guerra de los 13 años, ayudando a las tropas zaristas a adentrarse hasta Lituania. Como ya les mencioné, desde décadas atrás se estaba buscando tener una especie de zona en la cual pudiesen, ¿cómo decirlo?, llegar al mar, una zona más cerca del mar. Entonces el hecho de que los ucranianos se le anexaran a los rusos ya era bastante, porque no solamente anexaban su lealtad, su ayuda, sino también parte de su territorio, casi todo su territorio. Aparecen los suecos en una invasión contra Polonia en 1655, limitaron así las conquistas rusas, es decir, de nuevo los suecos y los polacos, se estaban peleando, se estaban ahí agarrando y Rusia quedó en el medio. Entonces Rusia, entre defenderse de los suecos y de Polonia que estaban peleando entre ellos y siendo daño colateral, ya no podían expandirse demasiado. Entonces, en 1667, el Estado zarista, por medio del Tratado de Andrusovo, obtuvo la parte oriental de Ucrania. Como ya les dije, Ucrania les dio su lealtad, sin embargo, seguía teniendo territorio propio, que al final le terminaron dando a Rusia. Esto, como que esta pequeña victoria para la expansión rusa no les duró mucho, puesto que los ataques masivos turcos en el sur de Ucrania habían convertido en un desierto la mayor parte de las zonas cultivables del territorio. Es decir, si bien Ucrania era una zona estratégica muy buena,
porque les daba más como agarre para seguir peleando contra tártaros, contra turcos, contra Suecia, contra Polonia, contra lo que quisieran. Era una zona que no podían explotar de la manera que necesitaban. No podían seguir cultivando, no podían seguir haciendo muchas cosas en esta zona que les acababan de regalar. Entonces, básicamente, el invertir en Ucrania era invertir en una zona muerta. Siguiente, por favor. Hubo algo que se llama la Guerra Campesina. En 1658 se aprobaron nuevas leyes que definían las huidas de los campesinos como delito criminal, mientras que los impuestos se triplicaban y las parcelas del campesinado no hacían más que perder extensión. Es decir, los campesinos se las estaban viendo negras como nunca. Ya no podían moverse, ya no podían hacer nada, era un delito, los podían matar si intentaban tocar un pie fuera, ya no tenían ni el derecho de corre 10 minutos y yo te atrapo allá, básicamente era no te puedes mover. Y debido a toda esta presión, debido al asunto de las guerras, debido al asunto de la hambruna que todavía estaba presente, en 1670 hubo una gran insurrección por parte de los cosacos, siervos, pobres y esclavos, dirigida por Razin, no les puse una imagen de él, pero la pueden buscar, quien unió las tribus de Chuvash, Mari y Mordva, que eran las tribus más grandes de siervos y de cosacos, para estallar rebeliones populares. Así se crearon dos bandos, los insurgentes, que eran el campesinado, y los trabajadores que estaban, que se habían insubordinado, que ya decían que ya no aguantaban esa situación, y la clase dominante, que eran los boyardos y nobles, ahora unidos para reprimir a las clases bajas. Es básicamente los ricos contra los pobres. Siguiente, por favor. Ahora hablamos de uno de los grandes zares, por así decirlo. Bueno, no por así decirlo, fue uno de los grandes zares, que fue Pedro I. Al subir al poder, desintegró a los Streltsí. Como ya les mencioné, los Streltsí eran la fuerza de defensa del zar Iván, pero básicamente ya no servían para nada. Entonces, Pedro I lo que dijo fue que eran poco fiables y creó sus propios cuerpos de militares llamados, disculpen, están medio largos y no sé cómo decirlos, Preobrazhensky y Semenovsky, que eran cuerpos de élite para el aparato represivo zarista. Eran ellos los que iban a reprimir a los campesinos siempre que hubiera una insurrección, y eran como la gente de confianza para Pedro. Importó nuevos títulos nobiliarios de Dinamarca y Prusia, como el de conde, como el de barón y todos esos, para crear una nueva escala de la aristocracia. Él quería renovar la aristocracia que tenían, porque decían que en la anterior estaban demasiado enredados, había demasiados títulos, había demasiado asunto, entonces quiso como modernizar el asunto. Suprimió el poder individualista de los magnates. Básicamente les dijo a los magnates, tendrán todo el dinero que quieran, pero siguen siendo parte del Estado y siguen estando debajo de mí. Entonces se calman. Eliminó la Duma Boyarda, que era la Asamblea de los Boyardos, y la reemplazó con un senado nombrado por él. Los propietarios Bochina y Pomestie fueron unificados en un solo modelo, porque no se podía tener las tierras heredadas y las tierras del zar. Eran demasiado burocrático el asunto y demasiado separatista, entonces las unió en uno solo, y la nobleza quedó fundida al Estado por obligaciones de servicio en el ejército y burocracia. La nobleza ya no podía hacer lo que le diera la gana. La nobleza ahora estaba completamente encadenada al Estado, no se podían estar metiendo donde no les llamaban. Entonces, o eras burocrático o militar o no eras nadie. Cambió las ataduras de los siervos de sus tierras a sus amos, es decir, los siervos ya no estaban obligados a las tierras, ya no estaban encadenados a la tierra, ahora estaban encadenados al amo. Entonces si el amo se mueve, los campesinos se mueven. Entonces esto hizo que, de cierta manera, permitió que los amos vendieran a los siervos, porque ya no eran propiedad del Estado ni de la tierra, ahora eran propiedad, pues obviamente, de ellos. Abolió el patriarcado, que como ya les mencioné, estuvo bastante vigente durante el primer Romanov, que fue Miguel. Sometió a la Iglesia al Estado a través del Santo Sínodo y construyó una nueva capital occidentalizada en San Petersburgo. El sistema administrativo se reorganizó en gobiernos, provincias y distritos, e instalaron una industria de hierro, que los convertirían en uno de los mayores productores de metal en la época. Es decir, lo que hizo fue darle otra manera al Estado para subir de forma económica, ya no solamente los cultivos, porque obviamente no les estaba con las tierras como estaban, con los campesinos como estaban, la situación social, la situación económica como se mantenía durante tanto tiempo,
no podían solamente quedarse con el cultivo como medio principal de subsistencia, entonces metió la producción del metal. Y obviamente todo esto se tenía que pagar de alguna forma, entonces lo terminó pagando con los impuestos sobre los ciervos, que al mismo tiempo se pagaban de forma incrementada durante los años 1700 y 1708. Es decir, los siervos tenían un impuesto, obviamente, porque seguían siendo siervos, y este fue creciendo dependiendo de cómo lo necesitara el zar. Siguiente. Obviamente gran parte del dinero se destinó a la milicia y todo esto. Por el Tratado de Neustadt en 1721, ya estamos hablando muchísimo tiempo después, las fronteras rusas llegaron por fin al Báltico. Livonia, Estonia, Ingria y Karelia fueron anexionadas o anexadas y el acceso marítimo directo a Occidente quedó garantizado. Es decir, Rusia al fin tenía lo que querían, un acceso directo, aunque no fue directo al mar, fue al Báltico, en eso era bastante bueno. En el sur y en un conflicto diferente, los ejércitos turcos habían infligido una derrota casi catastrófica a unas tropas rusas demasiado dispersas, y el zar pudo darse por satisfecho con librarse de esta guerra sin serias pérdidas. Es básicamente, se siguen expandiendo, pero ahora por dos lados diferentes. Por un lado tenían guerreros, por otro lado tenían aliados. Obviamente el lado de los aliados ganó, los guerreros perdieron y él dijo, ¿saben qué? Del lado de los guerreros ya no necesitamos esas tierras porque ahora tenemos el tratado con Livonia, Estonia, Ingria y Karelia. Entonces, retirada y ya, queda por la paz ese asunto. El absolutismo ruso salió de los 20 años de lucha de la Gran Guerra del Norte como una fuerza amenazadora en Europa Oriental. Tenían un poder avasallador. Tenían un gran poder porque tenían milicia, tenían economía, tenían sociedad, tenían de todo. Entonces, el gran desarrollo que se estaba haciendo en la nueva capital de San Petersburgo era demasiado fuerte como para que otros estados lo hicieran en el poco tiempo en el que lo había hecho Pedro I. Siguiente, por favor. Ahora aparece nuestra querida, la zar más querida de Rusia, por así decirlo, al menos en el occidente, que fue Catalina la Grande o Catalina II. En 1762 es cuando sube al poder y la lectura, me gustó esta pequeña cita, dice, se mostró como la soberana ideológicamente más consciente de Rusia y la más generosa para ser de su clase. Promulgó un nuevo sistema educativo, secularizó las tierras de la Iglesia y promovió un desarrollo mercantilista de la economía rusa, estabilizó la moneda, se expandió la industria del hierro y aumentó el comercio exterior. Pero sus dos cambios más llamativos fueron la extensión de la organización servil de la agricultura de toda Ucrania, es decir, salvó este territorio de cierta manera de la sombra otomana en 1774 y la promulgación de la Carta de la Nobleza. Con la expansión y liberación ucraniana no solamente mejoró la agricultura, sino que grandes zonas se vieron por fin cultivadas y colonizadas por una población campesina estable y sedentaria. Ya los campesinos no huían, podían mantener su economía y no estaban siendo obligados a quedarse por leyes aplastantes o aprisionantes. Sin embargo, como la zona más peligrosa del gobierno de Catalina, fue cuando llegó un punto en que las rentas en dinero de los siervos se multiplicó de nuevo hasta 5 veces su capital habitual. Un número importante de campesinos del estado fueron transferidos a los principales nobles para ser sometidos a una explotación privada intensa, siento por favor, haciendo que los cosacos, específicamente el líder, Pugachev, aquí está, la rebelión de Pugachev, se levantasen en una de las rebeliones más grandes, donde movilizaron a enormes y confusas masas de campesinos, obreros metalúrgicos, nómadas, montañeses, herejes y granjeros en contra del orden dominante. Es decir, les cobraban demasiado, no se dejaron, se levantaron en contra de Catalina y su gobierno, pero obviamente Catalina simplemente no le respondió, dejó que su ejército imperial los aplastara y las aldeas rusas se hundieron en un silencio después de eso. Es decir, ya nadie más se levantaba, ya nadie más se quejaba. Catalina mantuvo la cordura en este asunto y básicamente les ganó al pueblo. Y ahorita sigue mi compañero Héctor. Hola compañeros, buenos días. Si quieres darle a la siguiente. Gracias. Bueno, hasta este punto, la historia política de Rusia, pues el autor la resume como, bueno, la resume con el ascenso de la monarquía y la nobleza en armonía, pues a partir del siglo XVI.
En ocasiones habían chocado violentamente durante los 2 siguientes siglos, en el marco del predominio pues, de esos conflictos entre los magnates, los complejos cambios y las disolaciones dentro del Estado, y la turbulencia social que mencionó mi compañera, pues en el periodo de Miguel I. Pero surgió a partir de las medidas de Pedro I, pues un impulso entre la misma nobleza y la monarquía, pues originando a la autocracia imparable. Y pues fue a partir de entonces que la nobleza rusa y los zares pues conquistaron, con el ascenso de quien estábamos hablando ahorita, de Catalina II. Dale a la que sigue, porfa. No, perdón, pensé que había otra. No, si quieres regresale, porque se va a revolver. Sí, si quieres regresale, porfa. Ok, pues Catalina garantizó pues a la aristocracia pues todos los privilegios y les aseguraba, más bien les aseguró, el control del trabajo rural, y pues les cedió todos los derechos para que hicieran cargo pues de la administración provincial. Para este punto, pues la fuerza del absolutismo ruso se reflejó también en su éxito militar. Y es que con Catalina la Grande, el imperio zarista se extendió hasta lo que es la ciudad la parte de la Vístula en Polonia. Y pues también fue anexionada a Georgia, en la zona del Cáucaso, y pues también fue incluida Ucrania dentro de los territorios de Rusia, perdón. Sin embargo, pues lo que pues demostró la nueva, no sé, preeminencia europea del Estado zarista, pues fue la grandiosa prueba de fuerza constituida por las guerras napoleónicas. Y pues Rusia y el absolutismo social y económico pues más atrasado de la Europa del Este, pues fue el único antiguo régimen que pudo hacerle frente a los franceses. Ahora sí, si quieres dar a la que sigue, por favor. Muy bien. Bueno, ahora pues sí se brinca bastante tiempo el autor. Pues llegamos hasta el zar Alejandro I. Este pues llegaba al trono tras el asesinato de su padre Pablo I. Desde el primer momento, bueno, desde que empezó su mandato, pues sus intenciones eran desarrollar un papel importante en la escena mundial, y pues puso todo el empeño principalmente en la juventud, y les dio la tarea de poder hacer realidad pues sus ideas políticas. Al mismo tiempo que retenió a la mayoría de los ministros que habían servido con su padre, pues estaba esta mezcolanza entre la juventud y lo que ya era el antiguo régimen. Uno de los más importantes pues actos de los pocos, de hecho, de Alejandro, pues fue el nombramiento del comité privado, con el propósito de dar forma a un ansiado programa de reformas internas, pero sus intenciones, inspiradas principalmente en las instituciones de Occidente, particularmente en las inglesas y en las francesas, pues sobrepasaban las posibilidades que daba el entorno pues de la época, y pues fue realmente pocas de sus reformas que llegaron a hacerse, pues llegaron a hacer realidad. La que sigue, por favor. Bueno, como había mencionado, pues las guerras napoleónicas fueron un tiempo bastante importante para lo que fue el territorio, bueno, más bien el reconocimiento del Estado ruso. El zar Alejandro pues participó en las desafortunadas tercera y cuarta coalición contra Napoleón, pero mientras que los absolutismos de sus vecinos de Austria y Prusia pues habían caído contra los franceses en las batallas de Ulm y Wagram respectivamente, pues el absolutismo ruso pudo darse un respiro después también de la desastrosa caída en la batalla de Friedland. Y como
Alejandro tenía una cierta admiración y respeto por la figura de Napoleón y por las figuras e instituciones de Occidente, pues hubo una paz bastante armoniosa entre estos dos sujetos. Fue por eso que en 1807 los dos emperadores firmaron los tratados de paz de Tilsit. Y estos tratados pues permitieron a que Rusia y al zar pues pudieran conquistar Finlandia sin ningún problema en 1809 y la ciudad de Basarabia en 1812. Esta paz no duró pues mucho tiempo, ya que finalmente Napoleón decidió invadir posteriormente Rusia, pero pues este y sus tropas se mostraron incapaces de aplastar la estructura del Estado zarista. Dale la que sigue, porfa. Muy bien. Bueno. El ataque pues francés de esta invasión por parte de Napoleón y sus tropas, que pues era un ejército que venía pues inicialmente victorioso sobre el campo de batalla en toda Europa, pues fue arruinado en Rusia, aparentemente, o bueno, mucha gente o se cree, por el clima y por logística, pero es que el autor menciona que en realidad fue por la impenetrable resistencia de un medio feudal pues excesivamente primitivo para ser vulnerable por la espada de la emancipación y la expansión burguesa occidental. Así que la retirada de Moscú pues señaló el fin del dominio francés en el continente. Pues de hecho de esta retirada tenemos la muy famosa imagen de las tropas de Napoleón, como lo pueden ver en la imagen, de que los franceses llegan a Moscú y pues esta ciudad está totalmente sola y está quemada. Posterior a esto, pues las tropas rusas son victoriadas pues en Europa y precisamente en París y pues se les da un reconocimiento bastante grande y pues es cuando empieza pues este reconocimiento al Estado ruso. Pues a partir de esto, el zarismo pasó de lleno al siglo XIX como un gendarme victorioso de la contrarrevolución europea. Pues esta, digamos, victoria de Alejandro y del Estado zarista, pues también le permitió que el Congreso de Viena sellara pues su triunfo y se le permitió anexarse el territorio de Polonia. Y pues Varsovia pasó a ser una ciudad rusa. Otro de los logros de Alejandro a partir de ese choque con los franceses y el reconocimiento, pues fue establecer la Santa Alianza, perdón, como una garantía de la restauración monárquica y clerical en la Europa del Este. La Santa Alianza pues fue una alianza, como lo dice la frase, militar, en la que estaba pues el Estado de Austria, de Prusia y de Rusia. Y estos tenían como objetivo o el fin de mantener el status quo del absolutismo en Europa. Y pues tras la caída de Napoleón, pues esta alianza impidió considerablemente el surgimiento de nuevos movimientos liberales. Y pues así la estructura del Estado zarista que surgió del Acuerdo de Viena y a las que pues no afectó ninguna transformación pues bastante amplia, como lo fueron las reformas prusianas y austriacas, se proclamó así oficialmente el Estado como una autocracia. Así el zar gobernaba en su propio nombre para el conjunto de la nobleza y bajo el zar se cimentó una jerarquía feudal desde la misma base pues de un sistema estatal. Si quieres darle a la que sigue, porfa. Ok. Bueno, aquí también se brinca un poco de tiempo el autor. Nicolás I. Bueno, en 1831, Nicolás I pues decretó una jerarquía modernizada de rangos dentro de la nobleza. Y pues estos títulos que se le dio a la burocracia que estaba en el Estado y pues en viceversa, pues dieron privilegios aristocráticos. Permítame un momento. Aquí está. Sí.
Pues esos privilegios siguieron relacionados con las diversas funciones administrativas a través de la justificación de este sistema político y pues esto perduró hasta el año de 1917, o sea que sí duró bastante tiempo. De esta forma, menciona el autor que de esta forma, o a partir de estos privilegios y títulos que otorgó Nicolás I, pues la clase de terrateniente fundida con el Estado controlaba alrededor de, dice la cifra, de 21 millones de siervos. Aunque entre pues esta cifra pues había una profunda estratificación, ya que dice que 4/5 partes de esos siervos pertenecían a las tierras de 1/5 parte de los propietarios, mientras que los grandes nobles poseían tierras con cerca de 1/3 parte de la población total de los siervos, que pues obviamente eran privados. Y pues a partir de 1831-1832, pues los pequeños propietarios con fincas de menos de 21 almas pues fueron excluidas de las asambleas de los nobles. Bajo Nicolás I, pues también la iglesia pasó a ser una subdivisión del Estado, la cual estuvo sometida a un departamento burocrático, el cual era llamado el Santo Sínodo, cuya cabeza, o sea, el procurador mayor, el que procuraba el Santo Sínodo, pues era un funcionario civil designado por el zar. Este Santo Sínodo pues tenía la categoría o entraba en la categoría de un ministro, con una administración económica, con la función de manejar pues las propiedades de la iglesia y su personal. Y además pues los que servían dentro de la iglesia pues se componían principalmente de funcionarios laicos. Y los sacerdotes pues eran tratados como funcionarios, quienes debían o estaban más bien obligados a prestar su servicio al Estado. Curiosamente, una de las características, o bueno, de las cosas que implicaban que sirvieran al Estado, dice el autor que tenían que revelar algunas confesiones, o más bien tenían que revelar todas las confesiones que se mostrasen con intenciones malvadas o de hacer daño pues hacia el Estado. Por otra parte, el sistema educativo también estaba controlado por el Estado. Y a mediados de este mismo siglo, pues los rectores y profesores de las universidades principalmente, pues eran nombrados y designados directamente por el zar o por sus ministros más allegados. Pues la enorme y creciente burocracia, pues estaba integrado en su más alto nivel únicamente por la persona autócrata y por y pues por sus allegados de su cancillería privada. Dentro de las escuelas pues había ministros, pero pues no era un gabinete. Perdón. Pues la ideología de la reacción clerical y pues de la educación, pues Héctor, fue un triunfo. Héctor, perdóname, Sí, te interrumpo un momentito, disculpa. sí, no pasa nada. Ya casi me toca participar en el coloquio. Hasta ahorita he estado dobleteando reunión. He estado aquí con ustedes también para la reunión del coloquio en el que estoy. Pero me voy a tener que retirar porque ya casi me toca participar. Entonces me disculpo, he estado hasta ahorita aquí acompañándolos. Muy bien, excelente participación de los compañeros que han expuesto hasta ahorita. Les pido de favor entonces que concluyan las personas que faltan de concluir con su participación en este día, que una vez concluyendo, pues, cierren la sesión, obviamente. Voy a, eh, voy a intentar mantenerla para poder cerrar la grabación, porque yo soy el que estoy grabando. Entonces, para poder no sé si puede otra persona cerrar la grabación, y yo me salgo. Profe, perdón que lo interrumpa, sí se Sí, Ignacio. puede cerrar la grabación, cualquiera de hecho puede hacerlo. ¿Cualquiera la puede cerrar? Ah, ok, perfecto. Entonces, gracias por aclarármelo. La verdad es que no lo sé. Entonces, yo me retiraría y la grabación entonces continuaría, supongo, y les pido de favor entonces que cuando concluya la sesión eh, terminen la grabación y bueno, obviamente se retire de la sesión. La próxima clase, el miércoles, estaremos escuchando al equipo siguiente. Es el equipo número 3. Son Emerson, Miguel,
Eric y Carlos, si no me equivoco, déjenme checar. Sí, sí, así es. El equipo número 3, que son Emerson, Miguel, Eric y Carlos Cedillo. A ustedes les toca la próxima clase. Sí, sí estoy bien, ¿verdad? Sí, profe, sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, los estaremos escuchando a ustedes, compañeros, el miércoles. Por ahora, entonces, una disculpa, me tengo que retirar. Y bueno, por favor, concluyan con su exposición el equipo. Y pues, gracias. Y felicidades al equipo, muy, muy, muy buena exposición. Nos vemos, cuídense. Gracias, profe. Víctor, Sí, bueno, continuando con la... ¿me hablas? sí, güey, digo, compañero, ¿le puedes dar un poquito más rápido, por favor? Sí, ya voy a terminar. Déjalo de Ok. más a full. Ya te Bueno, lo relax, Héctor, ya se van a tomar las siguientes clases también, no te preocupes. No se apresuren, denlo bien. Pues, bueno, déjenle sigo. Bueno, pues este control pues, de la iglesia y pues, de la gente y de las escuelas, pues proclamó el triunfo oficial de la Trinidad de la autocracia, la ortodoxia y el nacionalismo que pues tanto identifica a la madre Rusia. Dale la que sigue, porfa. Muy bien. El poder político y militar del Estado zarista de la primera mitad del siglo XIX, pues encontró una demostración continua en el intervencionismo y la expansión hacia el interior, que empezó pues principalmente con Catalina II. Azerbaiyán y Armenia fueron ocupados y se dominó gradualmente la resistencia en la zona o en la región de la Siracusa y del Dagestan, creo que así se pronuncia. Así, pues ante esta pues impenetrable barrera rusa, pues ni Persia ni Turquía tenían posibilidad de resistir a las anexiones rusas en la zona del Cáucaso. Y pues en Europa los ejércitos rusos aplastaron la rebelión nacional de Polonia en el año de 1830 y liquidaron la revolución húngara, de 1849. Así Nicolás I pasó a ser señalado como un verdugo supremo de las reacciones monárquicas en el exterior y pues gobernó en el interior sobre el único gran país del continente que no se vio afectado pues por las insurrecciones populares que nacieron en el año de 1848. Perdón. Ok. En realidad, pues digamos, no sé, la, la industrialización de Europa Occidental, pues convertía su confianza pues en un anacronismo. Y no fue hasta un poquito tiempo después que la primera gran sacudida del absolutismo ruso llegó pues con la humillante derrota infligida por los estados capitalistas de Inglaterra y Francia en la famosa guerra de Crimea de 1854 al 56. El golpe más fuerte pues, fue la caída de Sebastopol y pues esto significó una gran derrota militar ante Occidente. Dale la que sigue, porfa. El zar Alejandro II. Bueno, esta derrota militar que mencioné, pues vino a una modernización, o condujo más bien a que Alejandro II tuviera o más bien llevar a cabo una modernización social, algo más elemental y más fuerte, pues a lo que estaba acostumbrado el antiguo régimen. Así pues, pues decretó la emancipación del campesinado, que fue decretada en 1861 y se llevó a cabo de una forma pues no menos lucrativa como ya había pasado con anterioridad con los grupos Junkers. Pues a partir de esta liberación de los siervos, pues se les concedieron las tierras de las propiedades nobiliarias, que habían cultivado previamente a cambio del pago de compensaciones en dinero pues a sus señores. Así pues el Estado adelantó esta compensación también a la aristocracia, exigiéndole al campesinado pues en un periodo de varios años una forma de pagos de redención.
Esta pues se llevó de dos formas muy maneras, tanto en el norte de Rusia como en el sur. En el norte de Rusia, donde el valor de la tierra era bajo y las cargas serviles se pagaban en especie, pues los terratenientes obtuvieron una compensación monetaria casi al doble del precio de mercado de lo que valía la tierra. Y en la parte sur de Rusia, donde las cargas serviles tenían principalmente la forma de prestación de trabajo, pues los campesinos, bajo el peso de las deudas de redención, pues sufrieron una reducción nata del total de las tierras que habían cultivado anteriormente para sus familias. Y pues la abolición pues no significó el fin de las relaciones feudales en el campo, ya que del mismo modo pues tampoco lo habían significado antes en la Europa occidental. Dale la que sigue, por favor. Bueno, pues eso ya lo mencioné, sí, pues la liberación del campesinado no vino a hacer pues muchos cambios. Dale la que sigue, por favor. Ok, llegamos a uno de los personajes más bonitos, Vladimir Lenin. Bueno, Lenin escribió que tras la abolición de la servidumbre, pues no pudo surgir de golpe la economía capitalista. La basada en la prestación personal, pues no pudo desaparecer de un modo súbito, así repentinamente. El único sistema de economía que él decía que era posible era por lo tanto uno de transición y que reuniese rasgos del sistema de prestación personal y del capitalista, y pues así fue. De aquí en adelante el régimen de la hacienda de los terratenientes posteriores pues fue la forma en la que se distingue el sistema económico en estos grados. Tenía algunas condiciones. Fundamentalmente el predominio de los terratenientes feudales en el régimen agrario de Rusia y por consiguiente en el Estado ruso en general. Y pues eso fue en toda la vida rusa. Dale la que sigue, por favor. Bueno, la base de la economía del actual sistema, bueno, de ese actual sistema, de esa época, era de pago de trabajo, es decir, una supervivencia directa de la prestación personal, la explotación de las tierras con los aperos y el ganado de los campesinos mediante las formas de los contratos de invierno, el arrendamiento anual, la parecería, la renta en trabajo, el sometimiento económico por deudas y un sinfín más de tácticas que ahí se aventaban el gobierno. ¿Dale que sigue? Bueno, el Estado. Los escritos de Lenin pues advirtieron repetidamente de que esta evolución de los sistemas económicos y políticos pues eran posible en Rusia, y pues esto alarmó un poco a los zaristas. Es por eso que el Estado mandó las reformas de Stolypin o Stolypin. Estaban destinadas a acelerar una evolución de ese tipo en su apuesta al más fuerte, si era más fuerte pues los revolucionarios o los zaristas. Este decía que debían de convertirse las tierras hereditarias, bueno, se le debían dar a los campesinos que se les debían de repartir a los campesinos de una forma hereditaria, con el objeto de promover una nueva clase social que era la culaca. Pero en realidad el programa de Stolypin quedó muy lejos de su objetivo, porque pues no muchas de las familias tenían sus tierras de manera física y pues fue un rotundo fracaso. Por otra parte, a principios de las décadas del siglo XX, el zarismo tampoco produjo una conversión dinámica de la nobleza terrateniente hacia la agricultura capitalista. Y fue pues precisamente que Rusia tenía, bueno, o sea, había capitalismo, pero no a gran escala. Rusia tenía grandes industrias de carbón, de hierro, aceite y textiles y una extensa red de ferrocarriles. A este punto ya tenía ferrocarriles. Y muchos de sus complejos metalúrgicos no contaban con la tecnología más avanzada del mundo. Y pues no es necesario insistir en que las notorias contradicciones internas de la industrialización zarista, como lo fue la intervención del capital, pues estaba financiado esencialmente para el Estado y pues para la nobleza. Dale a la que sigue, por favor. La que sigue. Ok, ya para terminar con Rusia tenemos la figura de Nicolás II. En la época de Nicolás II, pues tampoco hubo no había tenido lugar ningún cambio básico en el carácter de clases ni en la estructura política. La nobleza feudal pues seguía siendo como antes la clase dominante de la Rusia imperial.
El zarismo pues era el aparato político de la dominación del que pues nunca se separó. Y la burguesía pues era demasiado débil para plantear un serio problema de autonomía y pues nunca consiguió ocupar posiciones de mando en la administración del país. Así que la autocracia en el absolutismo feudal que había sobrevivido, bueno, sobrevivió de hecho pues todo el siglo XX. Perdón. La derrota militar ante Japón y la consiguiente masiva explosión popular contra el régimen en 1905, pues obligaron a una serie de modificaciones del zarismo, cuya dirección hizo pensar a los liberales rusos que permitiría la evolución hacia una monarquía burguesa. Y pues como ya hemos visto, en el caso de Prusia existía la posibilidad formal de un cambio acumulativo de este carácter. Históricamente, sin embargo, pues el zarismo nunca se acercó seriamente a este objetivo. Y los resultados de la revolución de 1905 pues condujeron a la creación por el régimen de una Duma impotente y de una constitución de papel que en el plazo de un año pues fue anulada. Así pues el zar podía vetar cualquier propuesta legislativa presentada por esta asamblea domesticada y los ministros. Y pues no era responsable ante ella, así que la autocracia podía decretar leyes a su voluntad por la mera prórroga o porque se les daba la gana. Así pues, no hay comparación posible con la situación de la Alemania imperial, donde existía un sufragio universal en las elecciones regulares, había un control parlamentario del presupuesto y una limitada actividad política. Así pues, la transmutación política cualitativa del Estado feudal que produjo el Estado capitalista alemán nunca tuvo pues un lugar en Rusia. Y pues ya aquí terminamos Rusia. Disculpen si me extendí mucho, pero es que es verdad, es bastante texto. Bueno, gracias, que tengan buen día. Ok, bueno. Yo les voy a explicar un poquito del desarrollo del Imperio, bueno, del principio del Imperio Otomano y pues como de dónde salieron los turcos otomanos. Nada más que le puedes dar a la próxima diapositiva, por favor. Ok. Quizá. Bueno, como bien saben, los turcos otomanos se desarrollaron especialmente en la Anatolia. Obviamente la Anatolia no es el lugar de donde ellos están originados, como muchas de las otras tribus turcas que eran en su mayoría tribus nómadas, venían de Asia. Si no me recuerdo, como por allá del mismo lugar por allá de las montañas, por así decirlo. Venían de por allá. Después, cuando los turcos selyúcidas derrotaron a los bizantinos, porque ellos controlaban la Anatolia, los turcos otomanos empezaron a desplazar hacia ese lugar y fueron ellos quienes explotaron esta victoria. Ahí se desarrollaron, ahí comenzaron a construir su imperio y lentamente tenían problemas con el sultanato de los selyúcidas, que en este momento ellos se volvieron emiratos, eran emiratos turcos otomanos. El nombre de turcos otomanos significa los turcos de Osman. Osman también se puede decir como Otman. Dale a la otra. Yo creo que ya más o menos eso. Pues sí, más o menos esa es la definición de cómo llegaron a ser pues, los turcos otomanos. Ellos tenían un líder, que era su líder era Osman, que casualmente la casa de Osman, que fue pues el primer sultán turco, es la única casa que tuvo el imperio durante sus 600 años de longitud. De todo lo que duró, la única casa que existió fueron la casa de los Osman, y esto obviamente fue gracias a los harenes, porque estas personas tenían tantas esposas que pues de una u otra forma un niño tenía que salir varón, ¿verdad? Y también había una práctica muy popular en los sultanes otomanos que era cometer fraternicidio para que solo hubiera un contendiente al trono del imperio. Y ahora Nacho les va a explicar más a fondo. Hola, bueno, yo les voy a hablar un poco de la composición del Imperio Otomano. Entonces, lo primero que nos menciona la lectura es una contraposición o un contraste con los sistemas absolutistas europeos. Empezando por el fundamento económico del Imperio Otomano, el cual era el despotismo osmanlí, que como mencionó mi compañera Emilia, fue la única familia o dinastía que reinó el imperio. Bueno, su fundamento económico era la ausencia de la propiedad privada,
ya que ellos creían que toda la tierra cultivable o pastoril del imperio se consideraba patrimonio personal del sultán. Era un derecho ilimitado del sultán a explotar todas las fuentes de riqueza del reino. Y esto hacía que como consecuencia no pudiera existir una nobleza estable y hereditaria en el imperio, porque no había ninguna propiedad segura que se pudiera heredar, que se pudiera fundamentar. La riqueza y el honor eran términos equiparables al Estado, solamente eran para el Estado y podían ser explotados por el Estado, y el rango era una simple función, más no denotaba el poder. Bueno, la división del Estado. Algo que hay que tomar en cuenta es que la división del Estado, que es de lo que voy a hablar también, es dado por los historiadores europeos, más no en sí por los otomanos de este momento. Sí existían estos dos grupos, pero no con estas definiciones. El Estado se dividía en dos columnas paralelas, no estaban separadas totalmente una de la otra, al contrario, trabajaban en conjunto, las cuales eran la institución de gobierno y la institución musulmana o religiosa, también puede ser llamada así. La institución de gobierno comprendía todo el aparato militar y burocrático del imperio. La mayor parte de esta institución estaba conformada por esclavos. La mayoría de ellos eran excristianos que eran reclutados por la de Bishmer. La de Shimmer, perdón, es que no sé cómo se pronuncia esto. La de Shimmer era una institución que probablemente se creó por allá de 1380 y fue la expresión más notable de la interpretación de los principios Ghazi y de los principios del viejo Islam. La de Shimmer todos los años reclutaba a niños varones de familias cristianas de las poblaciones sometidas en los Balcanes, los cuales sean enviados a Constantinopla o Anatolia para ser educados en la fe musulmana y después les daban un puesto dentro del ejército o de la administración como servidores inmediatos del sultán. La de Shirmer proporcionaba entre 1.000 y 3.000 reclutas esclavos para la institución del gobierno cada año. Y a estos, entre 1.000 y 3.000 esclavos, se le añadían otros 4.000 o 5.000 prisioneros de guerra o comprados en el extranjero. El cuerpo de esclavos de sultán suministraba los rangos más altos de la burocracia imperial, desde el supremo puesto de gran visir hasta los provisionales del Beir-Levirs y Sanjabeirs. El gran visir era algo equivalente en términos europeos a lo que se puede considerar como un primer ministro. Solo el sultán podría removerlo y poseía el sello imperial, lo cual le daba la capacidad de actuar como representante del sultán en asuntos del Estado. El Beylerbeys era un comandante, de hecho Beylerbeys significa comandante de comandantes, y era lo que podemos comparar occidentalmente con un gobernador. Y el Sanjarbais era un jefe militar. Como ya se mencionaron, como ya mencioné, los esclavos que eran los que suministraban los rangos más altos de la burocracia del imperio. No era malo ser esclavo, de hecho era algo honorífico. Creo que en la siguiente diapositiva voy a hablar un poco más de eso. No, entonces no creo que era ahí. No, los esclavos, a diferencia de la propiedad privada, que la propiedad privada no existía, se creía que la propiedad del sultán eran los esclavos, pero como les menciono, no era algo, ¿cómo decirlo? No era algo denigrante, al contrario. De hecho, había varias familias católicas que querían que sus hijos fueran llevados al Imperio Otomano para convertirse en esclavos del zar, porque pues les daba muchos beneficios. Dentro de los esclavos existían varias posiciones. Una de ellas, una de las más importantes, eran los sipajis o sipais, los cuales ocupaban una posición diferente a los esclavos, pero era complementaria. Estos estaban fuera de la orden imperial. Constituían una caballería territorial y se alojaban en las propiedades territoriales del sultán o timars, que en algunos casos estos timars eran más grandes y se les llamaba siamets. Los sipais, a diferencia de los miembros del Estado imperial, andaban a caballo.
Es que aquí... Ok. Los Ipaes estaban dentro de unos territorios que se les denominaba timar, los cuales determinaban según la magnitud del timar la renta que se le daba. Estos espacios estos espacios se utilizaban para ¿cómo mencionarlos? Eran espacios que se rentaban era como un tipo de protección, lo que ofrecían los Ipahis a los pueblos alrededor del Imperio Otomano que no eran musulmanes. La mayoría eran ex cristianos o cristianos aún. El por qué no se les denominaba o no se les dominaba con la fe musulmana era porque como estos pueblos, al estar alrededor del Estado otomano, pagaban impuestos al sultán, no les convenía como que volverlos musulmanes, ya que iban a perder este tipo de impuesto que era como te respeto tu religión, pero tienes que estarme pagando el impuesto. Ellos podían rentar estos timaroids, por así decirlo, para que cumpliera con algunas obligaciones, con las cuales la mayoría eran un tipo de protección. También la lectura nos hace mención que estaban establecidos por Murat I, que la forma de pago era una forma establecida en todo el Imperio Otomano, no se podía cambiar, y menos cuando ya estaba pactada. Y a pesar de que se daba como que este pago por la protección de estos, no se le considera una sociedad feudal. De hecho, ahí en la siguiente diapositiva, pues lo menciono, las propiedades timar no eran en ningún modo feudos. Los timarios eran elementos exteriores a la economía agraria y no se podían heredar, y con la llegada de cada sultán eran cambiados de manera estratégicamente para que la persona al mando no tuviera un poder sobre ellos. Cambiaba de sultán, cambiaban todos los sipais. Bueno, la segunda institución es la institución musulmana o institución religiosa, la cual comprende el aparato legal, religioso y educativo del Estado. Al contrario de la institución, perdón, se me fue el nombre, de la primera institución que mencioné anteriormente, que podían ser personas excristianas, aquí no, aquí sí tenían que ser nativos islámicos ortodoxos, los cuales estaban divididos en tres puestos. Los primeros eran los cadis o jueces, los los ulemas, que eran los teólogos, y los medresas, que eran los maestros. Ellos eran una masa de clérigos, bueno, también existía una masa de clérigos estipendarios, los cuales llevaban a cabo tareas ideológicas y jurídicas esenciales para tener un sistema más planificado dentro de la dominación otomana. La cima de esta institución era el mufti de Estambul o Sheikh-u-Islam. Dentro de la población también existían divisiones. Se dividieron en dos clases, la dominante o osmanilar y la clase súbdita, la rayak. La mayor parte de los campesinos de la rayak eran balcanes cristianos, y los cuales tenían, como ya mencioné, que pagar un impuesto especial al sultán para seguir profesando su fe. Y pues creo que esto es todo por mi parte, y ya ahora sí sigue Emilia. Perdonen por ir muy rápido, pero era para no perder tiempo. Grande, Nacho. Ajá, ya me toca, bueno. Ok, creo que ya me toca. Bueno, vamos a intentar de que hacerlo lo más que podamos, al menos esta vez. Yo voy a hablar de los últimos y moribundos siglos del Imperio Otomano. Bueno, los últimos 6 siglos, bueno, no, como, ¿qué? ¿Cuántos? Al menos como 5, 4 siglos del Imperio Otomano fue todo la historia de su decadencia. Fue casi toda la historia de su decadencia, que fue una decadencia muy, muy, muy lenta, que duró mucho tiempo y fue atrasada, y tuvo obviamente sus periodos esporádicos de recuperación. Bueno, un poco. No. Oh, sí, bueno, no. Dale para atrás. Por fin.
Ahora dale para adelante. ¿Dónde está el mapita de que dice Rumelia? Por fin. Perdón, me confundí, Emilia, perdón. Bueno, lo que pasó, especialmente este subtema es la decadencia político-económica y también hay otro que es la decadencia militar, porque bueno, la facción militar era muy importante para el Imperio Otomano, más que nada por su característica expansionista. Bueno, la estructura económica de los otomanos se deterioró lentamente. Primero que nada, la expansión de Anatolia, especialmente su expansión agrícola, pues ya había acabado, ¿verdad? Y la población había aumentado y ahora el corazón del sistema social estaba en Rumelia, que es la cosita que está aquí, el mapita que se ve ahí, ese es Rumelia, era una provincia. Y bueno, más que nada Rumelia y el sistema se ocupaban de las necesidades internacionales del imperio, no las nacionales. ¿Me das por fin? Ok. Durante estos periodos surgió algo que se llamaban los Levandad. Los Levandad es la gente sin tierras, que surgió más que nada después del fin de la expansión agrícola de la Anatolia. Los Levandad tenían entrenamiento militar, pero no tenían disciplina. Entonces, todo el pueblo más que nada se comenzó a unir y todo el descontento pues se abrumó a la población y se dio lo que se conoce como las Gelali. Las Gelali fueron una serie de revueltas dentro del Imperio Otomano que incluso llegaron a saquear la capital, y perdón, es que se me perdieron unos años. Bueno. Fueron entre los años de 1600. Las rebeliones, hubo dos periodos de rebeliones Gelali. El primer periodo fue entre 1594 y 1610 y el segundo fue de 1622 a 1638, así que sí, duraron bastante las Gelali y fueron un problema muy grande para el sultanato. ¿Le puedes dar por fin? Ok. Ya había tensiones internacionales con pues, las otras potencias que estaban alrededor del Imperio Otomano. Más que nada hubo muchos problemas con Rusia y con Austria, se pelearon mucho con estos dos países y obviamente pues hubo más derrotas que victorias y también tenían un problema con los persas, que fueron las guerras sáfidas. Y bueno, tuvieron conflictos con los persas, tuvieron conflictos con los rusos, tuvieron conflictos con los austríacos, incluso con los holandeses y con los ingleses. Hubo muchas peleas, especialmente porque en cuanto al comercio marítimo, los ingleses y los holandeses tendían a interceptar los barcos que venían del Imperio Otomano, del Cuerno de Oro, que pues traficaban especias. ¿Le puedes dar por fin? Ok. Bueno, ahora sí, la degradación del Estado, más que nada, esto es más político. El tejido de la organización política del Imperio Otomano ya se estaba degradando, especialmente porque su moneda había estado perdiendo valor dado el mercantilismo. Pues ya saben de que esta gente llegó a América, vieron mucho oro, mucha plata y se la empezaron a llevar y empezaron a hacer cosas y empezó a subir los otros tesoros de los otros reinos y durante esto pues la moneda de plata turca se empezó a devaluar muchísimo y tanto que llegó en un momento a vaciarse hasta la mitad el tesoro imperial. ¿Me puedes dar por fin? Ok. Después de esto, los burócratas otomanos y los fanarotas griegos, como bien saben, la Grecia también era parte del Imperio Otomano y por lo tanto ahorita hay mucha tensión entre los turcos y los griegos. Los fanarotas griegos y los burócratas comenzaron a ganar muchísimo poder, comenzaron a ganar tanto poder que llegaron a puestos altos como los visires, por así decirlo, y también llegaron a ser gobernadores de provincias y también llegaron a ser pashas. Los pashas eran como líderes, por así decirlo, eran parte del círculo del emperador. Y mientras tanto, la línea Osmanli, hubo algo que fue un poquito bastante cruel, que era cuando el varón sobreviviente de la dinastía Osmanli, pues
vivía, ¿verdad? Lo que hacían la clase alta y lo que hacían los burócratas y toda esta gente era tomar al niño desde que era un bebé, lo encerraban dentro de una mazmorra para crearle, pues a propósito, problemas psicológicos para que fuera inepto para la corona y poder de esta manera manipularlo más fácil. ¿Te puedes dar por fin? Bueno, el Ilitizam. El Ilitizam fue algo, Ilitizam, perdón, no sé turco, ¿ok? No sé turco y se me va a hacer un poquito difícil pronunciar esto. El Iltizam fue algo que surgió como... surgió después de que se consiguieran o que se anexaron los territorios árabes. Esto también surgió como una homogenización de todos los musulmanes dentro del imperio. Fue una homogenización musulmana dado a las provincias árabes y la Puerta, que era una provincia muy importante en el Imperio Otomano. De estos territorios que se conseguían en las provincias árabes, se sacaban tanto como impuestos monetarios como territorios agrícolas para poder comenzar a llenar otra vez el tesoro imperial, y se cambió el sistema de los timariots por el sistema del iltizam, que los beneficios militares se convirtieron en arrendamientos de impuestos para poder salvar la economía, o lo que se podía salvar. ¿Le das por fin? Ok. Los Balcanes y los Chifliks. Como bien saben, el Imperio Otomano tenía, o tal vez no, perdón, el Imperio Otomano tenía provincias en la Europa Oriental, que era obviamente Rumania, Bulgaria, Serbia, Grecia y Montenegro. Rumania a lo mejor lo conocen por todo el problema que hubo entre Vlad Tepes y Mehmed II. Aquí se dio, únicamente en los Balcanes se dio un tipo de señorío que fue los Chifliks. Los Chifliks era que los señores de estas tierras tenían poder ilimitado para explotar la fuerza de trabajo. Incluso pues si la gente se les moría, pues no importaba. Todo lo que se sacaba de aquí era obviamente pues para el señor del Chiflik, y aparte pues se pagaban los impuestos. Este sistema hundió completamente a los Balcanes en una miseria absoluta. Sin embargo, el despotismo otomano todavía no desaparecía por completo, y los Chifliks podían ser explotados personalmente por el emperador, o se les podían quitar cosas, o se los podían quitar directamente al señor del Chiflik, porque todavía eran del sultán y no estaban protegidos por ninguna ley. ¿Puedes dar por fin? Gracias. Ok, ahora sí, la decadencia militar. La decadencia militar y económica del imperio pues estaban ligadas. Como ya saben, el Imperio Otomano tenía esta característica expansionista, que fue algo que lo definió en el futuro. Tuvieron la guerra de los 13 años, que fue con Rusia, o con Austria, no fue con Austria. Tuvieron la guerra de los 13 años, tuvieron aparte las guerras contra Persia, que fueron las guerras safávidas, creo que se llamaban safávidas. Fueron las guerras safávidas, y pues no, si no se llaman así, pues se pelearon con Persia. Se pelearon con Persia, se pelearon con Rusia, se pelearon con Austria, se pelearon con casi todo el mundo que se pudiera encontrar, y hubo más derrotas que hubo victorias. ¿Le puedes dar por fin? Y bueno, una de las unidades más famosas del Imperio Otomano fueron los genízaros. Los genízaros eran una unidad que era muy temible por los ejércitos extranjeros, pero sin embargo, en esta etapa, que también se le llamaba a los genízaros la casa de Pshirme, perdón, no sabemos turco, los genízaros empezaron a deteriorarse. Los genízaros seguían siendo esclavos y por lo tanto tenían algunas cosas prohibidas, aunque tenían muchísimos privilegios. Una de estas cosas que tenían prohibida era casarse. No podían casarse ni tener hijos, cosa que Suleimán II pues les dio. Y dado a esto, le puedes dar por fin. Porque creo que viene en la siguiente diapositiva. Ah, sí, aquí viene. Dado esto, el oficio de genízaro, que era una élite militar especializada, se convirtió más como en un gremio que tenía de carácter artesanal, porque cuando los genízaros comenzaron a tener hijos, ahora podía ser sucesorio de cierta manera el puesto del genízaro. Aunque conservaban sus privilegios, y uno de ellos era que no tenían que pagar impuestos y tenían una paga cuatriplicada mientras todo el mundo se estaba hundiendo en la pobreza. Sin embargo, los genízaros se volvieron una especie de policía después de lo de las Gelali. Se volvieron una especie de la policía, estaban alrededor de todo el imperio y estaban al servicio de los ulemas, que pues eran los teólogos. Perdón.
Y también se limitaron a estar resolviendo los problemas que había en el Palacio de Topkapi. ¿Me puedes dar por fin? Bueno, sí. Había al menos a final como del siglo XIX o a principios del siglo XIX un total de 100,000 genízaros registrados. Esta unidad no era tan grande antes porque era una unidad de élite y pues tenías que ser adquirido desde que eras un niño para poder entrar a esta unidad, como ya les había mencionado Nacho. Y pues como ya les había dicho, se convirtieron a ser una especie de policía porque estaban alrededor de todas las provincias del imperio controlando a la gente y se podía traficar con la posición de genízaro y con sus pagas. Y al final, en el siglo XIX, fueron completamente disueltos por Mahmud II. ¿Le puedes dar por fin? Gracias. Los Timariots. Los Timariots, ya los habíamos mencionado, eran como una especie de unidad de infantería. Sin embargo, tenían un equipo muy obsoleto, era un equipo completamente obsoleto. Ya estaban siendo superados más que nada por las armas de fuego que estaban saliendo de Alemania y de Rusia, y bueno, estaban siendo completamente pues puestos en la sombra y eran obsoletos ya, por lo tanto se empezaron a limitar más que nada a funciones de tesorería y se quedaron sin sus funciones militares, o sea que la caballería Sipahi, que había sido una parte esencial de los Timariots, ya no existía. ¿Me puedes dar, por favor? Ok. Hubo algunas victorias esporádicas, por ejemplo fue la victoria de Crimea por el Visir Krupulú, no sé cómo se pronuncia y no me pregunten. Recuperaron más o menos su poderío militar con Crimea y con Podolia. Podolia era un territorio que era de Polonia, pero pues ya no fue, ¿verdad? Y la economía fue estabilizada en Estambul por medio de préstamos forzados y así se obtuvieron mejores unidades de infantería con mejor equipamiento. Pero después como que se les subió y fueron a tratar de invadir Hungría, le salió mal, lo derrotaron los Habsburgo y pues esta victoria esporádica, como que periodo de perdón, este periodo de esplendor fue completamente efímero. Dale, por fin. Ok, la protección internacional. Hubo cierta protección internacional de parte de Francia y de parte de Gran Bretaña y lo aplazaron la caída del Imperio Otomano por al menos un siglo. Estaba perdiendo el imperio lentamente sus territorios, como ya les había mencionado, con Rusia, con Austria, ya habían perdido Rumanía, Serbia y Montenegro y pronto iban a perder casi todos los Balcanes. Sin embargo, por medio de tratados, Gran Bretaña y Rusia trataron como que no se muriera el Imperio Otomano tan rápidamente. Sin embargo, Mahmud II, que ya les había mencionado que fue el que disolvió a los genízaros, también disolvió el Timar, disolvió los Timariots y creó algo que se llamó los jóvenes turcos, que pues tampoco funcionó. ¿Le puedes dar por fin? Ok, y vamos a hablar de Rumanía. Rumanía es una de las provincias más famosas del Imperio Otomano, más que nada por su historia de estarse peleando con esta gente. Y los dos principados más importantes eran Valaquia y Moldavia. Pues Valaquia ya lo conocen, de ahí salió Drácula, bla, bla, bla. Y básicamente fue muy importante Rumanía. Es un caso ciertamente especial de todo perdón la palabrota, pero de todo el desmadre que sucedió en los Balcanes, Rumanía fue la excepción. Porque en Rumanía se dio algo que se llamaba la segunda servidumbre por medio de la producción de cereales. En esta segunda servidumbre, el sultanato alrededor del siglo XVI, creo, dejó que hicieran lo que se les diera, básicamente les dio un poquito más de libertad. Básicamente en este periodo, la gente en Rumanía, como habían conservado su nobleza boyarda desde el principio básicamente desde que los conquistaron, y por eso se dio tantos problemas con ellos, con Valaquia especialmente, y pues con gente que le mete palos a otra gente y los hace kebabs, y pues como conservaron su nobleza boyarda, y aparte se dio la segunda servidumbre, en algún momento el sultanato dejó que los siervos incluso pudieran comprar su libertad. Esto fue una completa excepción en los Balcanes. Rumanía fue una excepción, todos los demás Balcanes pues estaban en la miseria y se estaban muriendo. ¿Le puedes dar por fin? Y ya, esta es la última diapositiva.
felicidad. Los Balcanes libres. Hubo muchísimos problemas para liberarse completamente. Serbia y Grecia casi no tuvieron problema en liberarse porque fue más que nada una liberación gradual. Se tomaron su tiempo en poder liberarse del control otomano, y dado esto tuvieron como que más oportunidad de como que planear una economía, construir su economía por medio de arar el campo. El problema es que en los Balcanes, especialmente en Bulgaria, pues la gente estaba muy enojada. Como ya saben, en Bulgaria les cayeron hasta los romanos, les cayó todo el mundo y los anduvieron exterminando y les pasaron muchas cosas. Y bueno, pues ya estaban bien enojados, hubo una liberación muy violenta y a largo plazo les salió feo y tuvieron muchísimos problemas para generar una economía estable. Y ya, eso es todo, se murió el Imperio Otomano, se liberó todo el mundo y ahora solo existe Turquía. Yay. Grandes los heladitos. Y ya es todo. Fregón, ya nos podemos ir. Sí, ya vámonos. Voy a Bien, excelente. Hasta luego, chavos. Gracias. Bye, chicos. Por su tiempo.